regresamos, estamos aquí con Lulú, que nos está platicando sobre la zona de confort. ¿Qué pasa cuando la vida nos pone experiencias donde nos tenemos que salir de esa zona? Y lo que yo quería preguntarte, Lulú, es que mira, nosotros como tanatólogas existen como pasos muy claros de etapas que uno vive sobre el proceso de duelo cuando viene una pérdida. Y ahorita comentábamos que si cuando te sales de la zona de confort también hay pasos que seguir para volver a encontrar tu seguridad, tu comodidad o dónde estás, tus nuevos proyectos, o sea, cómo es el proceso. Sí, o sea, porque yo digo, ay, sí, es una forma como de anímanos a salir de la zona de confort, ¿sabes? Sí, ¿qué vamos a vivir? Sí, porque también te cuestionarías, ¿y por qué tengo que salir de mi zona de confort? También podría haber esta resistencia. Sí, me lo ¿no? preguntan mucho, ¿y por qué haces esas cosas? ¿Qué necesidad? Sí, ¿por qué salir? Porque tú hablas de que la vida te arrojó, ¿no? A salirte de esa zona de confort. Claro. Pero, ¿qué circunstancias o qué tienes que estar viviendo para que tú levantes la mano y digas, salgo de aquí, ¿no? Claro, bueno. Que sea motivador. Sí. Salirse de la zona de confort es como aventarse de un bungee, como echarse un clavado a la alberca fría, es entrar a una casa de los sustos, a un laberinto de los espejos. Sí es romper con algo y sí es abrir el cuerpo y el corazón a experiencias que no has tenido, pero yo sé que muchos que nos están escuchando también han tenido la sensación de que no me puedo estar, no más. Claro. Y ese es el indicador más importante, ¿no? Sí. Esto, por más cómodo, por más conocido, por más familiar, por más seguro que lo perciba, no es ya donde puedo estar. Ya no. Y creo que no hay nada más incómoda que esa situación. Entonces, pues si ya estás viviendo o sintiendo esa situación, yo te digo que es peor esa que la de dar el brinco y salirte de la zona de confort. Me preguntaban si había pasos realmente como en el proceso de estar fuera de la zona de confort. Sí los hay, yo no soy experta en ellos. Hay un momento en el que uno siente mucho miedo, hay un momento en el que uno siente que no tiene amarres, que no tiene estructura, que no tiene identidad, y luego vienen experiencias maravillosas. Y estas no se las quiero compartir y hacer hincapié en ellas. No son paso 1, paso 2, paso 3, se viven todas juntas. ¿no? Realmente. Y son pasos lineales. No son pasos lineales, no es, ya, palomita, 1, entonces sigue el 2, no es cierto. Y hay regresiones, y hay, o sea, va y viene, como todo en nuestra vida, pero en mi experiencia personal se vuelve una vivencia tan rica y tan sabrosa que aún los sentimientos de miedo, de inseguridad, de incertidumbre son bien recibidos y son deliciosos. Y les quería platicar y compararlo con la montaña. Cuando empezamos a ascender una montaña, no sé si puedan imaginarse, cualquiera que esté cerca de su casa, normalmente hay un bosque, ¿no? Sí. Y luego empezamos a ver la laderita y ahí va subiendo la montaña. Entonces, cuando estamos en el bosque, vemos árboles. ¿Qué vemos? Pues lo que está enfrente nada más, ¿no? Tenemos una perspectiva limitada porque el entorno en el que estamos no nos permite ver más. Pero seguimos ascendiendo. Pau, mi amiga, que es filósofa, dice que lo que sucede cuando estamos ahí es que nosotros somos muy pequeñitos en comparación con la montaña. Entonces, el ser es pequeño en comparación con el objeto, con el mundo o la realidad que él está tratando de abordar. Ok. Claro. Empiezas a subir y empiezas a ver a la montaña como algo con lo que tú te puedes compenetrar, y ese objeto, ese mundo empieza a hacerse menos grande, menos difícil de entender para ti. Ya, sí, porque ahorita yo lo sentí como aplastante. Sí, claro. ¿No? Así como, digo, puede ser increíble, pero es como aplastante. Porque no has entrado a él, ¿no? Vas subiendo y también pasan dos cosas. La vegetación cambia. A más altura, pues menos grandes pueden crecer las plantas, cambia la tierra, cambia el terreno. Entonces, ya no hay árboles que te están tapando, y además estás un poquito más arriba y volteas a ver, y en lugar de ver un árbol 2 o 3, ves un bosque tupido, cerrado, precioso. Sí, claro, la perspectiva. La perspectiva que cambia. solo se logra a través del movimiento. Solo se logra a través del movimiento, exactamente. Y además empiezas a entender mejor a la montaña y te das cuenta que no es un monolito impenetrable, sino que está hecho de diferentes graduaciones. Está increíble. Igual que la vida. Qué padre vivirlo, cara. ¿Qué más te pasa cuando estás fuera de la zona de confort? Vives una aventura. O sea, es una aventura, es de
¿cuáles son los elementos de un viaje, una aventura, un día divertidísimo, ¿no? Sí, sí. Cosas inesperadas, descubrimientos agradables o Sorpresas. desagradables, sorpresas, Sí, sí, porque justo decíamos hace ratito, el tema en la vida no es luchar, ¿no? el tema en la vida es tomarlo como una aventura, ¿no? Aun y cuando a veces nos pasan cosas desagradables o sensaciones que no nos gustan, o sea, aún así vivirlo como una aventura. Aún así, O sea, me gusta porque ya me estoy metiendo a la montaña. Exactamente. Ajá. ¿Qué más pasa en la montaña? Y en muchas otras cosas, y sobre todo les hago hincapié, en la vida solo se trata de eso. La montaña nos enseña que lo único contra el que nos estamos midiendo es nosotros. No es el compañero, ni el guía, ni el alpinista histórico que conquistó esa cumbre en media hora. No, Wow, solo estás contigo. eso está increíble porque es no delegarle a nadie más, y esta parte que decías, nadie va a cargar por mí, es Nadie. como nadie va a vivir por mí, nadie se va a morir por mí, Ujú. es como, sí, todo lo mido en base a mí y me hago cargo, ¿no? Exacto, y además tú eres responsable de tu trayecto en la montaña, nadie más. Tú eres responsable de qué tanto te preparaste, qué bien te alimentaste, qué tanto descansaste, qué tanto te hidrataste y qué tanto anhelas y estás entregado al proyecto de ir a esa montaña. Uy, Oye, Lu, pero si ahí, por ejemplo, surge el miedo, Claro, ¿no? En este reto hacia ti Sí, mismo, claro. ¿cómo vences ese miedo? el miedo es un tema fascinante y por muchos años yo le sacaba la vuelta al miedo haciéndomela muy valiente, pero o sea, no, rechazando el miedo, ¿no? rechazando el miedo, pero fíjate que en este año el aprendizaje tan grande que he tenido es que el miedo más bien lo comparo con una ola del mar. Entonces, hay muchos momentos en la montaña en las que se siente mucho miedo. En esta expedición en la que estamos hablando ahorita en Bolivia, hubo una tormenta, una ventisca, y estábamos ya muy arriba y a punto de subir una pequeña pared de hielo. No soy una gran montañista, no hago grandes cumbres, pero esto sí, estábamos quizá a 5,000 metros, no me acuerdo bien, y había que subir 10 metros en hielo. Y una de mis amigas se le empapó el guante y le dio un ataque de pánico, porque se le estaban congelando los dedos, y además en la ventisca no alcanzábamos a ver de aquí a acá. Entonces fue un momento muy difícil en el que en serio sentíamos físicamente un gran miedo. La primera... me lleva y ya me morí aquí o qué. Sí, y además, digo, es miedo a morir, es miedo a no sé qué va a pasar, no sé si esto se va a quitar o no, no sé qué le van a pasar a mis manos, no sé cómo está mi amiga. ¿Cuánto va a durar la tormenta? ¿Cuánto va a durar ¿Cuánto la voy a estar tormenta? así? Claro. Pues así es la vida, ¿no? O sea, nos Sí. cae una enfermedad, la enfermedad de un ser querido, un despido, una carencia económica o social o un cambio de país. O sea, hay tantas situaciones en nuestra vida que son similares a esa tormenta, Sí. en la que pues no ves de aquí a 5 metros qué va a tu pasar compañero, o cómo sí. está el camino, no ves cómo están tus compañeros. Es en esto que hablábamos de perder la identidad, es que estás descarnado. En Sí, ese sí, momento sí. estás completamente Sí, descarnado y como primario, fragmentado. Ajá, sí, fragmentado. ¿Cuál es la lección de supervivencia básica en la montaña? Que te pares. En ese momento de pánico, sí. Ves a tu compañera en pánico, ves que alguien se cayó, ves que alguien se lastimó, te detienes 10 segundos. Y ustedes lo saben mejor que yo. ¿Por qué? Porque la amígdala de nuestro cerebro primero manda el impulso al cuerpo. Sí. Y tarda 10 minutos en esa primera emoción fuerte subir a la cabeza y que puedas realmente primero evaluar cómo estás tú, Sí, sentirlo. sentir Ajá. No y sabía que 10 después... minutos. No, segundos. Ah, segundos. Dije Ah, minutos, no, 10 ay. segundos, Ajá, perdón. ajá, Cuentas ok, ya. hasta 10 Sí, sí, sí. y entonces puede ser que una parte más racional pueda entrar en control de la situación y no tu parte más primaria. Y fíjense Ok. qué importante es eso. Sí, 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 totalmente. Sí. Claro. Sí, porque finalmente tienes que tomar ahí una decisión de vida, porque No, está en sí. riesgo tu vida. O la de alguien. O la ¿no? de alguien, claro, la de algún Sí, compañero. reaccionar lo mejor que puedas. Lo reaccionar. mejor que puedas. O sea, desde un lugar de conciencia. Tratar O sea, de por lo regresar menos a ese saber centro. qué tienes que hacer te lleva a ese momento de Ajá, conciencia. llegas a un centro y a partir de ahí, y algunos compañeros incluso se hincan en ese momento. O sea, no solo te paras, sino que haces tierra completamente. Ay, híjole, sí. ¿Qué tal que hiciéramos eso cuando se nos meten los Sí, errores en qué el buen coche o ejercicio, que sí. sientes que casi te atropellaron, Sí, ¿no? sí, sí, claro. Vivimos situaciones de estrés todos los días. Ok. Todos los días recibimos agresiones del medio y es muy padre saber que dentro de nosotros contamos con esa herramienta que es me paro, si no físicamente, sí emocionalmente me hinco, Ujú. me anclo, respiro 3 veces
y sigo, ¿no? Sí, y ya claro. decido qué voy a hacer. Y te llega, sí, claro, encuentras la respuesta. Afortunadamente subimos el muro de hielo, traíamos unas cosas que calientan automáticamente, calentamos a la mano de mi amiga y no pasó nada y alcanzamos la cumbre y fue una experiencia extraordinaria. Pero bueno, es eso, o sea, es con uno mismo, no puedes esperar desempeñarte como se desempeñó nadie más, porque esa ruta, esa montaña, esa fecha, ese día es solo tuyo, de nadie más. Creo que tenemos en pantalla la portada del libro de Lulú para que le echen un vistazo, ojalá que puedan Mamá, tomar te quiero, desde esta Zen. lectura, Mamá, te quiero, Zen. Otra perspectiva, como estábamos hablando de la perspectiva ahorita, de veras, yo creo que como mamás muchas veces también nos da miedo muchas cosas y a veces, digo, en mi caso, agredimos sin darnos cuenta, ¿no? Porque muchas veces no nos damos cuenta de esta agresión, porque el miedo es como agresión. Y la otra, para algo que decía importante Lulú, que era tomar esta autoridad desde un lugar de mucha certeza y no abusar de nuestra autoridad como papás, ¿no? Que creo que también nos pasaría lo mismo en este tema de la montaña, para que sigamos con estos pasos que nos está diciendo Lulú desde su experiencia, estar más conscientes, bien parados y atrevernos a informarnos y a tomar de las personas como Lulú y como otras tantas experiencias de vida para poderlas integrar en nosotros mismos, ¿no? Entonces, bueno, el chiste es que en este camino y en la montaña en donde Lulú se sube, también rompes con paradigmas, ¿verdad? Así es. ¿Cómo le haces para romper con paradigmas? Porque, digo, si estamos tan arraigados o tan apegados. Pues yo creo que también ahí podemos compararlo con ser mamá o con cualquier reto que nos enfrenta la vida. Los paradigmas a los que me refiero son ciertas creencias que tenemos, ¿no? Y el ejemplo más grande y que tuve la bendición de compartir fue el de don Carlos Carsolio, es papá del famoso alpinista, que fue con nosotros a esta expedición y alcanzó la cumbre con nosotros de una montaña de más de 6,000 metros de altura, un poco antes de cumplir 80 años. Ay, qué hermoso. Es Maravilla. Sí, es un maestro espectacular de vida, un hombre extraordinario, pero también es el ejemplo más claro de que si tú crees que a los 80 años lo que la gente tiene que estar haciendo es leer o reposar en una mecedora, pues estás muy equivocado, ¿no? Si tú crees que tú, no me gusta hablar de alguien más, pero si yo creía que yo, por ser mamá de 3 hijos, pues mi labor era estar en mi casita, pues estás muy equivocado, ¿no? Claro, sí, Esos son los paradigmas a los que me refiero. Si tú en tu congruencia y en tu autoconocimiento anhelas hacer algo, pero crees que no es tu rol, no te corresponde, que por tus circunstancias no va para ti, ¿qué crees? Estás muy equivocado, no es cierto. El único límite es el que nos ponemos nosotros en nuestra mente, y esos son los frenos de nuestro miedo, los frenos de nuestras creencias, los frenos de la sociedad, pero no tienes límites, no hay. Sí, romper paradigmas significa, híjole, pues yo creo que esta parte de cuando nos dicen que alguien somos o que algo tenemos y entonces el mundo nos va determinando. Qué difícil desidentificarte para volverte a identificar, ¿no? Sí. Sergi Torres, que lo he mencionado mucho, que hace ratito le leía a Lulú una frase divina de él, dice que a este mundo venimos a desmadrarnos. Exacto. ¿Okay? O sea, y de veras lo dice desde este lugar de, sí, hay que volver a nacer, o sea, y hay que desprendernos de lo que creemos que estemos sí, como muy pegados. Sí, o de lo que creemos que somos también, claro, de lo que nos han dicho que somos, sí. Y es descubrir tú mismo si de veras lo eres, sí, ¿no? O si eres diferente y que hasta dónde puedes llegar. Como dices tú, el límite está en la mente y entonces tú solo ponerte nuevas metas. Sí, ¿no? En la montaña pasa uno mucho tiempo caminando solo. Okay. Aunque vayas en grupo, aunque todo realmente son jornadas muy largas y no te da la periquez para estar hablando 8 horas, ¿no? Claro. Ni la energía, reservas mucho tu energía. La periquez, o sea, hablar, ya, ok. Pero entendió, es un término. Es un término. Sí. Así de no dejar de hablar. No dejar de hablar. Sí. Y entonces eso te ayuda a empezar a ser muy introspectivo. En la montaña aprendí a escucharme a mí misma, a escuchar
desde mi respiración a hacer ejercicios de meditación en los que involuntariamente, digo, en este momento sé que eran meditaciones, cuando empecé no me daba cuenta, pero se sincronizan los pasos con el latido del corazón y con la inhalación y la exhalación, naturalmente. Uh-huh. Y entonces eso te hace entrar en un estado meditativo en el que empiezas a darte cuenta de lo que decías, Clau, qué resuena conmigo de verdad y qué no, qué es puesto. O sea, que está mascada y que es mi ser. Y eso te ayuda a darte cuenta que no tienes que cumplir la expectativa de nadie, que no tienes que medir tu éxito en base a nadie más, porque solo tú estás recorriendo tu camino y solo tú sabes lo que resuena contigo. Entonces, en este mundo tan orientado al logro económico, al logro social, al logro visible hacia el exterior, se nos olvida que hay logros mucho más profundos, mucho más importantes que no se ven. Claro. Y que solo se dan en estas caminatas tan solitarias, por seguir usando mi ejemplo. Claro, ¿no? Claro, ¿y cómo has logrado integrar tú en tu propia experiencia estos dos mundos? Sí. Que yo creo que hacia allá vamos todos, porque no es quitar una cosa por otra, ¿no? Porque, digo, no sé, hay gente que nos ha dicho, me voy a ir a la India para encontrarme a mí mismo, ¿no? O, digo, y muy respetable cada quien. Cuando dices, bueno, pues nos vamos a la India y nos llevamos todo lo que somos a la India, claro. ¿no? O sea, pero hay gente que sí necesita tomar una distancia, a veces física, o en logoterapia decimos autodistanciamiento, o sea, para poder tomar esta perspectiva. Exacto. Pero sí, creo que es bien importante entender que estos procesos, estoy pensando ahorita en adolescentes, por ejemplo, cómo poco a poco les podemos ir pasando esta información, digo, a nuestros hijos o los chavos que están alrededor de nosotros, nuestros sobrinos, gente joven, pero yo sí creo que hay un punto en la vida que algo te destapa esto, ¿no? O sea, creo, esta parte que decías, a veces reaccionamos y nos damos cuenta de decir, oye, qué buenas reacciones tuve, porque la verdad ni lo pensé, pero también ya con más conciencia ya reaccionas más, como tienes un punto fijo, ¿no? Creo que cuando nos salimos de la zona de confort, ya vamos redirigidos hacia un lugar de más certeza, ¿o no? A veces sí y a veces no, y no tiene nada de malo. La verdad. Sí, es como decíamos, equivocarnos en la toma de decisiones, equivocarnos pues no tiene nada de malo, no hay que retomar otra vez. No tiene nada de malo. Muchas veces me dicen, pero no sé, el año pasado un grupo de amigas y corrimos a una carrera de obstáculos muy famosa, muy divertida. Sí. Y hubo quien nos decía, no, ¿sabes qué? Le hicimos a beneficio de una organización que apoyamos, recaudamos dinero, nos divertimos como enanas, pero había quien nos decía, no, yo no voy a entrar porque yo no voy a entrenar como debo, y para participar en un evento tal hay que entrenar muchísimo. Y yo decía, es que no, la vida no se trata de prepararse tanto. Ay, qué padre. O sea, no vamos, claro, no vas por la medalla, entonces no vas para tener certeza a cada paso que das, eso no existe. Mi primer terapeuta, Paloma Quijano, que es fabulosa, me decía, uno no se gradúa del camino del autoconocimiento. O sea, no creas que ya vienes a terapia y ya se acabó. Sí, te gradúas y ya te dan diploma y acabaste. Sí, a mí mi terapeuta es constante. Me decía, es constante. Mi terapeuta me decía, oye, pero ya deja, está bien que sigas estudiando, pero ¿a qué hora vas a trabajar? Ya sabes, o sea, ¿a qué hora vas a aplicar todo lo que estás estudiando? No entrenes tanto. Claro, y ahorita que lo dices, me acordé de decir, me daba pavor, ¿no? El consultorio, esto, el otro, yo no me sentía con esta capacidad, y claro, esa era una creencia, era una perspectiva, y era para mí difícil romper con ese paradigma de que pues yo sí podía hacer algo, donde todo el mundo afuera me lo decía, pero yo no me lo creía, ¿no? Exactamente. Sí, había que tomar la experiencia y probar. Oye, y yo tengo una pregunta ahorita que nos estás platicando de lo que pasa cuando te sales de la zona de confort. ¿Todos los que participaron en la montaña iban con el mismo objetivo que tú? O sea, en el sentido de salirse de la zona de confort, o sea, estas experiencias que tuviste, que te sacaron y eran encontrar nuevamente para ti un rumbo, un nuevo proyecto, hacia dónde vas, ¿todos iban con esa intención? No, para nada. Mira, mi grupo de montaña es sobre todo grandes atletas, y creo que lo que sí tenemos en común es que todas las personas con las que comparto la montaña y que mucho o poco conozco que hacen este tipo de deportes,
quizá no van con un trabajo interior como la intención que yo tenía en ese momento o la necesidad de crecimiento que yo tenía en ese momento, pero todos van porque la vida les apasiona. Qué hermoso. Sí, el factor Entonces, común. No es gente aburrida, Claro. para nada. Entonces yo creo que el salirte de la zona de confort, un ingrediente básico es algo que te apasione. Exactamente. ¿No? Sí. Hacer algo que te apasione. Pero también muchas veces no sabes qué te apasiona hasta que no te atreves, porque dices, no sé, pues empieza a hacer cosas, Sí. o empieza a sentir, o empieza hay como muchas herramientas para poder llegar a reconocer cuáles son las pasiones que tenemos, algunas dormidas o algunas, como tú decías, lo que te da el salirte de la zona de confort es la creatividad, ¿no? O sea, como en la zona de confort se apaga la creatividad y salirte de ahí, entonces yo por eso creo que a veces nada más salirte vas a recuperar creatividad y entonces eso te va a llevar a una pasión. Exacto. ¿No? Exacto. Y muchas veces me dicen, pero es que qué padre, tú encontraste algo que te apasiona. Bueno, ¿saben cómo es el ejercicio? Obsérvate, ¿cómo te sientes? O sea, ¿cómo te sientes después de haber dado una consulta? ¿Cómo te sientes después de haber escrito un texto? ¿Cómo te sientes después de haber escuchado un concierto o de haber andado en bici o de haber nadado o de haber estado con X o Y persona? Claro. Si te sientes muy bien, pues síguela explorando por ahí. Ay, qué linda, Lulu. Pues mira, este programa tiene que terminar, lo cual nos da mucha tristeza. Todo lo que empieza termina. Hoy nos vamos a ir con esta práctica de identificar en nosotros si hay algún aspecto que estemos por ahí medio dormidos en este sillón nada cómodo que es la zona de confort. Entonces te damos la bienvenida, Muchas gracias. Lulú, para que vengas cualquier otro día que quieras. Gracias, Clau. No, al contrario. Y nos despedimos. Al contrario también, Lulú. Muchas gracias. Para que puedas dar los datos de cómo se meten a este canal, cómo pueden abordar De nuestro las programa. páginas, sí, necesitamos que nos escriban, queremos saber qué temas son los que les interesa, cómo se han sentido con estos programas que hemos tenido. Métanse a www.planeta2013.tv. Ahí escríbanos, ahí van a encontrar el clic para meterse al programa Tanatología Ciencia de Vida. También tenemos ahí nuestro blog. Esperamos sus comentarios y nos vemos, nos vemos y nos escuchamos. Sí, claro. El siguiente Gracias, jueves. Gerardo. Gracias. Gracias, un placer. Gracias, Clau. Muchas gracias.